Ay, hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy nos hace el honor de estar en casa Carles Torá. Carles, nos gusta en este momento preguntarle a la gente que entrevistamos cómo les gusta presentarse en la audiencia, porque vamos cambiando y seguramente lo que podríamos decir de vos queda corto, queda chico, porque hoy estás por otros lugares. Entonces, decinos, vos cómo te presentás hoy aquí. Bueno, yo me puedo presentar. Ante todo, hola a todos. Gracias por la invitación de nuevo a vuestro programa y con vuestra audiencia. Mira, por un lado me encanta que me estés dando esa presentación entre comillas, porque fíjate qué curioso. Todo el mundo le encanta que le presenten y presente su currículum y diga qué es esto y lo otro. Y fijaros, chicas, que yo soy todo lo contrario. O sea, siempre cuando me dicen, bueno, ¿qué tengo que decir de ti? Digo, por favor, nada. Pero ¿sabéis por qué? Porque el mensajero nunca es importante, solo importa el mensaje. ¿Qué más da lo que yo sea o quien sea? Lo importante no es la teoría, lo importante al final es la práctica. Lo importante son los hechos, es un poco la demostración de cuando tú ejerces y visitas y viajas y investigas y al final compartes con todo el mundo. Entonces, si me preguntáis, ¿cómo te presentarías, Carlas? Yo solamente diría, pues, un navegante celeste viajando por el mundo intentando descubrir las auténticas verdades que nos tienen ocultas. Nada más. Qué lindo. ¿Cuántas verdades has descubierto? Pará, primero te tengo que decir que nos vamos a tener que cuidar del algoritmo. O sea, ya sabés que bueno, portate bien. Portate bien. Lo tengo claro porque no una, sino dos veces ya me han dos. Bueno. Entonces, para que nos demos cuenta. Lo tengo más claro que... Esquivamos el algoritmo. Por las dudas, ¿viste? Por si ya... No arranquemos. Hola, Carles Torá. Al final, no sé si quedó dicho quién es. Carles Torá. Carles Torá. Las verdades. ¿Qué verdades has sido descubierto en estos últimos tiempos? Porque sabemos que haces de todo, que estás todo el tiempo investigando. Como dirían en una auténtica película de James Bond, si tuviera que contarte todos, tendría que matar a las dos. De tantas verdades y tantas cosas que estamos descubriendo y no se pueden contar, el algoritmo se caería de patas y le explotaría la cabeza. Porque si yo os digo, no, os lo voy a contar de otra forma, no es cuántas verdades estamos descubriendo, sino lo diría diferente y os diría, lo que estoy investigando y lo que me estoy encontrando es que nada, nada, nada de lo que creemos es real. Con lo cual, imagínate ¿cuántas verdades abarca todo eso? Que estamos hoy en día trabajando en ellas. Pues todo. Todo lo que es el día a día es una verdad a relación de todo el fracaso, todo el fraude, y en eso estoy intentando explicar a la gente el mayor fraude de la historia. Precisamente la historia tal como nos cuentan. Y además no vamos por buen camino. Tenemos que dar un golpe de puño encima de la mesa porque nos tienen mucha ventaja y son muy listos, nosotros también, pero ellos tienen la ventaja de que manejan el juego, nosotros no lo manejamos. Entonces, a medida que vas descubriendo esas verdades, tienes un poco más de posibilidades de saber un poco cómo funciona más el juego, pero hay que darle más fuerza, hay que darle más potencia. Por eso es bueno, pues, personas como vosotras, que intentáis semana por semana ir hablando con personas, colocándolo en vuestros canales para que todos expliquen, uno a su forma, el otro a otra, pero que en el fondo es una base prácticamente igual para que la gente empiece a darse cuenta de que hay unas reglas en este juego y que al final, tanto que hablamos del famoso game over, también nos equivocamos en algo, porque cuando hablas del game over, dices, bueno, game over a la humanidad. No, no. Lo que tiene que ser es game over o final del juego al sistema, no a la humanidad. Por eso estamos preparando, y ya lo hablaremos más adelante si queréis, lo del día 10 de septiembre, porque hay que explicar estas 10 verdades y tenemos que llegar a todas partes, a todo el mundo. Sabéis, por ejemplo, que hace muy poco estuvimos en México con nuestro querido amigo también Arlequín, con Piero Azzori, con Alejandro Zaleta, con Nieves Martínez, hubo un montón de gente allí
y se llenó un teatro en el centro de México y la gente nos decía, pero por Dios, eso tiene que esparcirse por doquier, por todas partes. Bueno, pues tenemos que empezar a crear algún tipo de eventos, evidentemente físicos, porque la gente necesita también el calor de tu presencia, porque así lo siente más, pero hay que crear eventos online para que llegue a todos los rincones del planeta esa verdad que es la que estamos buscando todos, porque es que casi nada de lo que nos cuentan es cierto. Carles, ahora pronto llega Arlequina acá a Argentina y estamos preparando grandes eventos acá para 400 personas, para más gente también, así que estamos también. Contanos un poco de esto de las 10 verdades a ser reveladas en este evento del 10 de septiembre. Bueno, como os digo, para empezar, el evento del 10 de septiembre se crea después de salir de México, precisamente por tantas personas que estaban preguntando cómo podían ellos pues también participar de esto. Al principio tuve un poco de dudas porque yo dije, bueno, a mí lo que me interesa es hacer un evento yo solo. O sea, yo tampoco, como decíamos al principio, yo no soy importante. Hay muchas personas importantes que saben mucho más que yo en este mundo. Me interesa buscar personas, hacer una unificación para que se cree un grupo importante y se haga un macroevento a pesar de que sea online. Empiezas a hablar con la gente y prácticamente antes no ocurría, pero ahora sí empieza a ocurrir que muchos sí se están interesando en unirse. Antes costaba mucho. Sí, Antes de lo que pasó hace 2 años era muy difícil. sí. Después de eso, ahora parece que la gente está tomando conciencia y yo lo llevo haciendo desde hace 7 años. A mí hace 7 años nadie me hacía caso. Todo el mundo me decía, no, 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 nosotros vamos por nuestra cuenta. Bueno, yo hacía lo que podía. Ahora me es más fácil unir gente. Entonces, en este primer evento hemos conseguido reunir 16 personas de un nivel, yo diría, muy alto, para hacer un evento online que sería en todas partes, para hablar del fin del juego al sistema. O lo que es lo mismo, cómo entender este simulador. Fíjate que yo ya le he cambiado la palabra, ya no le voy a llamar más simulador. Ahora todo el mundo habla de los simuladores. Ahora que llevamos 1 año hablándolo nosotros, ahora todo el mundo habla de los domos, de las cúpulas. Bueno, eso está bueno. Pero simulador, me estoy dando cuenta que la gente todavía se despista un poco al decir la palabra simulador. Bueno, le he encontrado un nombre diferente. Yo que soy un buen estudioso de mis ancestros, sobre todo del tema cabalístico, le he encontrado un nombre que me parece fenomenal. A partir de ahora ya no le voy a llamar ni Matrix, ni cúpula, ni domo, ni simulador. A partir de ahora, a ver si me van a copiar también, pero no pasa nada, que lo copien, está bien. Te pones más creativo después. Sí, no pasa nada. A partir de ahora le voy a decir que vivimos en un tabernáculo. A ver, contanos. Un tabernáculo. Cuando tú entras y eres un estudioso, sobre todo de la cábala o de los libros antiguos, y buscas lo que significa un tabernáculo, ojo, no estoy hablando de una taberna de bar, que muchos lo van a confundir. El tabernáculo era el lugar donde el hipotético dios del pueblo elegido guardaba en una especie de tienda todos sus objetos mágicos, milagrosos y divinos. Como suelen decir, lo de arriba es abajo, lo de abajo es de arriba, lo del lado, de los extremos, pues de la misma manera que ese hipotético dios guardaba en un tabernáculo cerrado toda su idiosincrasia y su poder celestial, nosotros estamos aquí trabajando o disfrutando o padeciendo de este juego dentro de un tabernáculo hasta que consigamos cambiar de nivel. O sea, a partir de hoy le llamaremos tabernáculo. Me encantó. En ese tabernáculo, ¿qué hay? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué información a la cual ya se puede empezar a acceder? De hecho, siempre se ha podido acceder a esa información. Pero ¿cuál es el problema? Que acceden 4, los demás no. O sea, desde que se formó este tabernáculo, hubo unas cartas abiertas. Todo el mundo podía acceder. Lo que pasa es que los primeros que accedieron, que en el fondo fue la primera élite existente hace 6.000 años, 6.000 años, no más. Este tabernáculo se creó hace 6.000 años, no más. O sea, para decirlo de otro modo, este tabernáculo tiene una fecha de caducidad. Y no estamos hablando del fin de los tiempos, ni de un holocausto, ni de un final. Un final. Una fecha de caducidad o un fin significa un reset, un cambio. Es como si, por ejemplo,
las personas que se autodenominan superespirituales dijeran, bueno, mi finalidad es irme a quinta dimensión, como tanto se ha hablado hace mucho tiempo. Bueno, pues para que nos entiendan, el irse a quinta dimensión es hacer un reset al fin del juego al sistema, cambiar las normas, ser nosotros los partícipes de ese juego y crear una nueva humanidad en un nuevo tabernáculo en un nivel superior. Esa es la finalidad del fin del juego. Pero os decía al principio, vamos por detrás, nos llevan ventaja. Cuidado, cuidado, y voy a dar una fecha. Voy a dar una fecha. El fin de esos 6.000 años se acaba el 8 de octubre del 2033. Quedan 10 años. Quedan 10 años para que demos la vuelta al juego. Por eso es tan importante que ahora le demos un golpe de puño. Bueno, y muchos me dirán, bueno, pues sí, hay muchas profecías y muchas fechas y muchos Nostradamus y muchas historias, etcétera, etcétera. Bueno, yo os puedo decir que la información que yo barajo es porque ya muchos lo sabréis, yo había trabajado en ese otro lado. Sé cómo trabajan, sé cómo se manejan, continúo teniendo un mini contacto para tener cierta información y off the record os comentaba algo sobre los portales. Sí. Y lo de los portales es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente los portales en este mundo no llevan a ningún sitio. Es desinformación de nuevo. Dentro del mundo de la espiritualidad hay mucha desinformación. Los portales, si tú estás delante de un portal, no te lleva a otro simulador. Si estás delante de un portal, no te lleva a otro mundo. Cuando con Arnequín hablábamos de que habíamos hecho el viaje a la Antártida, él desde un nivel y yo desde otro, cuando Arlequín hablaba de que, como es curioso, que Carlas y yo nos encontramos en el año 59, cuando nacimos en la época de los 60, mucha gente decía, a ver, estos tipos ¿qué se han tomado esos tipos? ¿Pero de qué me están hablando? Bueno, pues ahora os doy un poco la explicación de ello. ¿Por qué? Porque los portales que existen no llevan a ningún sitio. Son lugares que se aprovechan para viajar en el tiempo. Los portales son viajes en el tiempo. Lo utilizan los walkings. Pero cuidado, los walkings o los viajeros en el tiempo solo pueden estar como observadores. No se puede manipular el tiempo. ¿Por qué? Porque los propios creadores de los portales saben que si se manipula y se interfiere en el tiempo es malo para ellos. Con lo cual solo se puede utilizar como observador. Es la única ley que hay para utilizar los portales, solo como observadores. Bueno, pues ¿por qué os contaba esto? Porque utilizando esos portales es cuando aparecen visiones del año 59, cuando aparecen visiones de lo que va a ocurrir y cuando aparecen visiones del fin de los famosos 120 jubileos, que son 6.000 años, que es la caducidad de nuestro tabernáculo. Y esto está escrito en las escrituras antiguas, en muchas de ellas, solo que no sabemos leerlas. En la mayor parte de escrituras antiguas, encriptadamente hablando, habla de los 6.000 años, de los 120 jubileos, que acaban en el 2033. Tenemos 10 años para girar la tortilla y que el que esté delante del juego no sean los de arriba, sino que seamos nosotros. Claro, la pregunta es, ¿tendremos suficiente con 10 años o nos quedaremos a medias? Bueno, chicas, para eso estamos aquí, para intentar explotar cabezas, para que gente que tiene mucha información y no sabe cómo canalizarla, empiece a descubrir formas de activarse y que entre todos podamos llegar a un momento en el que nos sea factible. Fijaros un punto interesante que me da esperanza. Precisamente estoy preparando un programa en nuestros canales que va a ser muy interesante, que de hecho lo vamos a acabar de explotar en el evento del 10 de septiembre. Voy a intentar mezclar varias operaciones y proyectos secretos de agencias secretas para que comprendáis el porqué. Por ejemplo, vamos a hablar de la operación Dominique. Vamos a hablar de la operación Pecera, Paul Fish. Vamos a hablar de la operación Paperclip, operación Manhattan, operación Pegasus, proyecto Filadelfia. Algunos de ellos son conocidos, otros de ellos no. La mayor parte de estos proyectos se empezaron a iniciar justo en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un cambio dentro de la élite. Porque la élite ha cambiado durante la historia en diferentes tipos de agencias, incluso de familias. No siempre ha sido la misma élite. De hecho, la última gran élite, la actual, es una mezcla entre las monarquías
europeas y los grandes ricos después de la última revolución industrial. La famosa revolución industrial trajo a los ricos de hoy en día, las familias ricas de hoy en día, que se mezclaron con esa élite monárquica y se ha formado una estirpe, que es la estirpe de los amalequitas y edomitas, que vienen desde el Adán y Eva, desde el inicio, desde el paraíso, que se han mezclado con los nuevos ricos y hay una élite diferente en diferentes tipos de agencias. Bien, esta élite está conectada con los no humanos. Hay unos no humanos aquí con nosotros que tienen unos pactos contra esta élite. Pero no creáis que hay no humanos buenos o malos o buenos, o que son malos o todos son buenos. Hay de todo. Estamos aproximadamente en unas 58 razas no humanas con nosotros ahora. El otro día hablando con Arlequín, él tenía calculadas 56, yo tenía calculadas 58. Digo, bueno, pues por ahí vamos, por ahí vamos. 50 y pico hasta 60 razas hoy en día. Hay unos con energía positiva, otros con energía negativa y otros neutros. Ojo, los neutros viven en la luna, artificial, por supuesto. En la luna vive una raza neutra, que es parte de la que controla lo que se... como observadores, solo como observadores. Bien, ¿por qué os contaba esto? Porque estas operaciones que vamos a explicar el día 10 de septiembre en ese evento online tienen mucho que ver con todo lo que ahora se habla de las bombas nucleares, las bombas atómicas, las bombas de fusión, la energía fría, la fusión fría, todo esto. Todo esto es, y me preguntabais por verdades, falso. No existe una guerra nuclear. Todo lo que se ha creado, sobre todo en la operación Pecera, la operación Bowfish y la operación Dominique, es porque la élite desde los años 40 desesperadamente está intentando salir del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos desde el año 1959 tienen la tecnología de los portales en el tiempo. Cuidado, que tengan la tecnología no significa que nosotros viajemos en el tiempo, porque seguimos teniendo un problema molecular. El ser humano, aquí en 3D, en este tabernáculo, sigue teniendo un problema molecular que esa tecnología para hacer esos viajes no nos lo permite hacer con este cuerpo. Claro. Por contra, esas otras razas que sí están aquí es porque sí tienen la tecnología para poder entrar y salir. Nosotros hoy en día, no sé antes, pero hoy en día no la tenemos. Y eso está muy claro. Grandes civilizaciones como las precolombinas, como la griega, como la romana, como la egipcia, como la de los zares en Tartaria, todo ese tipo de civilizaciones es porque hubo una irrupción de gente de otros tabernáculos dando información y una tecnología superior. Nosotros no sé por qué, no tengo esa información, no se nos permite hacerlo. La tenemos, pero molecularmente no podemos traspasarla. Pero ellos han sido observadores y han visto fechas. Por eso he dicho la fecha de 2033, porque ellos la tienen. Ellos la tienen, esa fecha. Lo que va a ocurrir durante estos 10 años va a ser más potente de lo que ocurrió hace unos años atrás. Porque lo que ocurrió hace unos años atrás, y eso es lo que voy a hablar en el evento, y quiero que a todo el mundo le quede claro, fue solo una prueba. Solo fue una prueba. Y fijaros todo lo que pasó. Fue solo un experimento. Y que sepáis que ellos no están contentos con ese experimento, porque pensaban que sería más fuerte y más potente. Ahora, lo que ellos querían ver es cómo reaccionaría la gente, cómo reaccionarían los gobiernos, cómo reaccionarían los países. Y de hecho no acabaron de reaccionar como ellos pensaban. O sea que ahora, y lo hablaremos el día 10 de septiembre, está previsto que dentro de un año, y lo digo hoy, ¿hoy a qué día estamos? A 24 de julio. 24 de julio del 2022, digo que para dentro de un año se viene la buena, la potente, no la que ocurrió hace unos años, que era una prueba. Y va a venir de 3 formas. Vendrá de la misma manera que vino la primera, vendrá con una prueba de hambruna, van a hacer un ataque a la hambruna, y vendrá también en un caos financiero. De hecho, cuando hablas con grandes economistas o financieros del mundo, todos están de acuerdo de que hoy en día la mayor parte de países
tienen deudas de hasta el 90% del PIB de cada uno de sus países. Con lo cual, eso es un desastre económico que está a punto de explotar. Y esto se prevé que explote dentro de un año. O sea, el 90%, endeudamiento del 90% del PIB de cada uno de sus países. Eso va a explotar en un año. Cuando eso explote, ¿qué va a ocurrir? No se va a mover dinero en los países. La gente que siga manejando moneda fiat, moneda y recurriendo de bancos locales, se va a encontrar que no va a tener dinero para comprar alimentos. El que no esté preparado con una alimentación sustentable propia puede tener muchos problemas. De hecho, los grandes almirantazgos, o como les digo yo, las grandes ballenas que gobiernan este mundo, están comprando la mayor parte de terrenos agrícolas más importantes de todo el planeta. ¿Para qué? Para que no produzcan nada. Y están incluso pagando a agricultores, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Rusia y Ucrania, de hecho parte del tema de Ucrania es por la tierra, no por nada más, para que esa gente no venda materias primas en la alimentación a cualquier parte del mundo. Están preparando una guerra de hambruna, están preparando una guerra parecida a la de hace unos años, más potente, y luego habrá el caos financiero. Y eso está previsto dentro de la famosa Agenda 2030. La famosa Agenda 2030 que se ha adelantado, según estamos viendo nosotros, será dentro de un año, finales del 2024. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que yo voy a hacer es el día 10 de septiembre, en este evento online que todo el mundo podrá ver desde nuestra página web, vamos a dar la explicación de todo esto y tendremos personas tan importantes en este evento. No quiero dejarme a nadie. Espera, voy a leerlo para no dejarme a nadie, porque si no... pero va a haber gente tan potente como... Ahora que lo encuentre. A ver, sí, aquí. Pues mira, tendremos... Voy hasta leer, para no dejarme a nadie. En este primer encuentro, ya confirmados todos. A ver. ¿Puedes creer que no me deja entrar? Puedo creerlo. A ver, pará, ¿es donde lo que vos me mandaste? A ver si yo puedo. Sí. Vos me Ya lo mandaste. tengo. Ya lo tengo. Mira, confirmados. A ver. De México, el doctor Alejandro Zaleta. Brutal. Sí. Supongo que lo conocéis. Sí, lo amamos. De México, Piero Azzori de La Verdad que se Desvela. Brutal. Desde Santo Domingo, el doctor Ángel Luis Fernández, desde la Fundación Luz y Amor. Desde España, desde el grupo Somos, tendremos a René Buendía, que es un poco la persona que está llevando todo el tema de España, de Matías Di Stéfano. Desde Madrid tendremos a Willy Olsen, que es el que ha descubierto la firma de Dios dentro del ADN humano. Desde ERCS, desde Capilla del Monte, tendremos a Marcelo Albala. Desde ERCS, desde Capilla del Monte, desde exactamente Los Cocos, tendremos a Antarel, que de hecho ahora tengo la entrevista con Antarel para hacer también la promoción con él y sus grupos. Luego tendremos desde Mundo Desconocido al famoso JL, José Luis Camacho, también va a entrar con nosotros. Va a estar Sixto Paz, desde su casa, desde Lima. Va a estar Obao Lorum, una sanadora desde Cuba. Va a estar Antonio Rodríguez, desde el Ojo de Horus, en Madrid. Estará el gran maestre templario desde Arcadia, Césarín Belone. Tendremos también a Yochi Lezica, de Lezica Films, que decir de Yochi. Tendremos a Chávez García como representante de la Caja de Pandora. Y a Marcelo Martorelli, desde San Carlos de Bariloche, uno de los mayores expertos del mundo intraterreno de este tabernáculo. O sea que, señores y señores, yo creo que el día 10, toda esa información con todas esas personas va a ser increíble. Lo que sí quiero decir es que a pesar de que estemos hablando de tantas cosas que puedan pasar, eso no significa que esté todo perdido. Tenemos 10 años para intentar reconducir muchas cosas. Os voy a dar un ejemplo. No sé si es dentro de un año, yo creo que queda poco menos de un año, nuevas elecciones en Estados Unidos. Nuevas elecciones. Bien, ¿cuál es la previsión? La previsión es que el nuevo presidente no va a ser Joe Biden, sino que va a ser el vicepresidente,
En este caso, Kamala Harris. Kamala Harris es la que los rojos norteamericanos, así les llamamos los que estamos debajo de la élite, tienen previsto de que Kamala Harris sea la nueva presidenta. Si entra Kamala Harris, es el caos. Sabéis que la élite le encanta jugar con la numerología, con las letras, con la simbología. Bueno, la palabra Kamala, las letras exactas de Kamala, si las cambias, aparece el nombre de Amalek. Amalek es la dinastía de la simiente de la serpiente, la primera élite que vino a este tabernáculo, que fue la que la lió todo. Los amalequitas o los edomitas, que son los descendientes de Caín, son los que aún forman parte de esta élite de hoy en día. Pues Amalek, cambiándole las letras, es Kamala. Dices, wow, qué casualidad. No, no, hay más. ¿Se apellida cómo? Se apellida Harris. Harris. ¿Sabéis qué significa Harris en hebreo? No. La destructora. O sea que Kamala Harris se puede leer como Amalek, la destructora. Eso es lo que nos viene encima si ganan los mismos que están ahora. Entonces me dirás, bueno, pues ¿quién va a estar en la oposición? ¿Quién puede sacarnos de este lío? ¿Y qué puede hacer que Estados Unidos se alíe con el oso? Porque la clave la tiene el país del oso. ¿Por qué la clave la tiene el país del oso? Porque resulta que quien protege al país del oso son los no humanos. Los no humanos protegen al país del oso. Por eso el país del oso está fuera del sistema. Un sistema que, por cierto, inventaron los ingleses, los aliados. ¿Cuál puede ser la oposición a Kamala Harris? Pues aunque no guste a mucha gente, no hay otra que vuelva Donald Trump. No hay otra que vuelva a Donald Trump con su famoso proyecto Q, que no pudo hacer, no le dejaron hacer. Si vuelve a presentarse Donald Trump, hay una posibilidad. Bien, cuando yo explique esto el día 10, seguramente muchos me van a decir, bueno, pero Donald Trump no se va a presentar. ¿Por qué no? Porque aparecieron, no sé si los recordaréis, unas famosas imágenes en vídeo, siendo detenido, esposado, metido dentro de un coche y ajusticiado. Con lo cual, es imposible que se presente. Chicos, inteligencia artificial. Todos esos vídeos se crearon con inteligencia artificial. Es todo falso. Fake news. Todo lo que nos han contado que le ocurrió a Trump después de ser presidente es falso. Donald Trump se puede volver a presentar. Yo no estoy diciendo que Donald Trump sea bueno. No estoy diciendo eso. Lo estoy dando como una alternativa a la destructora. A la destructora. A la destructora. Y es una alternativa. Qué curioso, que de eso también estoy preparando un vídeo que vamos a hablar del CERN, donde cada 11 de agosto en el CERN, se hace una ceremonial ritual satánico delante de la estatua de Shiva dentro del CERN. ¿Quién era Shiva? La creadora, la evolutiva, pero también la destructora. Claro. Qué curioso. Todo va muy ligado. Entonces están intentando hacer que esta nueva estirpe de la simiente salga con Kamala Harris o con sus descendientes y creen el caos hasta llegar al 2033. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cruzarnos de brazos? No, vamos a ir a por todas, ¿verdad, chicas? Entonces hay que ir haciendo cosas como los eventos que estáis haciendo, que vais a hacer en Argentina con toda esta gente que va a venir, siguiendo con las entrevistas, haciendo como ahora estos eventos online para que pueda vernos todo el mundo y tener una posibilidad, porque lo que yo no quisiera es que llegáramos a ese final totalmente atados de pies y de manos. Ahí lo tenemos mal. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren hacer con esto que empezará el año que viene, que no pudieron hacer hace unos años, es realmente transformar por completo el genoma de uno de nosotros. Cuando ellos transforman el genoma, ocurrirá lo que las antiguas escrituras decían, la mezcla entre barro y hierro. Cuando las antiguas escrituras hablaban de la mezcla entre barro y hierro, se referían a la unión entre ser humano y tecnología. Eso es inteligencia artificial. Está previsto que el primer robot de inteligencia artificial con conciencia aparezca el 2029, justo 4 años antes del fin de los 120 jubileos. Está todo preparado.
De hecho, si veis la última película de Misión Imposible, te lo meten hasta aquí en la ceja. Te lo meten aquí hasta en la ceja. Por cierto, si veis la última película de Indiana Jones, te habla del portal del tiempo con la rueda de Arquímedes. Es brutal. Te están dando ciertas informaciones metidas en películas, pero te lo están enseñando. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo desde otros ojos. Cuando hay que mirarlo desde otra vertiente. Lo que está claro es que el evento del 10 de septiembre online, que todo el mundo podrá entrar y el que quiera tener información de ello, solo tiene que escribir a humanamagia@gmail.com, que ahora ellas os lo van a escribir aquí abajo, y allí todo el mundo puede pedir información de cómo poder entrar. Pero es un primer evento online para que desde todo el mundo podamos todos participar con todo este elenco de personas y tener una posibilidad de las verdades. Carles, me imagino la audiencia, ¿no? Frente a todo esto que es enorme, que es tan grande, que nosotras no tenemos en lo cotidiano, la gente por ahí no tiene acceso a este tipo de información y estas cosas de inteligencia. ¿Qué hacer desde cada uno en su casa? ¿Qué hacer para sumar a esta evolución y para sumar a este camino de despertar de despertares? La tabla celeste que os he enseñado hace un rato. Mira. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque cada uno lo que tiene que saber es cuál es su propósito de vida, cuál es su misión, cuál es tu origen, dónde es el siguiente tabernáculo a seguir. Cuando tú tienes esa información y te das cuenta que tienes un bloqueo por culpa de tu mente, de tu ego, de tu 3D, de tu cuerpo biológico, todo lo que encierra este tabernáculo, cuando te das cuenta que hay mucho más detrás que tienes bloqueado, hay una forma. Yo utilizo los elementos para poder desbloquear esto con la tabla celeste, utilizo los elementos para desbloquearlo, para que todo el mundo tenga esa información y se reactive. Porque además busco cuál es el protector de cada uno de vosotros o de nosotros aquí en este simulador, en este tabernáculo. Cuando tú consigues desbloquearte, activarte con tu propósito y misión, aprender tu origen, aprender cuáles son tus cualidades y dones, y conectas con tu protector en una meditación especial humana más que hacemos, desde tu casa, como me preguntabais, puedes hacer absolutamente todo. Absolutamente todo. Mirad, os la voy a enseñar. Sí, ¿Veis? Aquí ahora hemos terminado unas sesiones utilizando lo que es el círculo de la tabla. Tiene mucha numerología, tiene muchas cosas. Utilizamos un círculo de aquaauras celestiales como protección. ¿Por qué? Porque estas aquaauras celestiales lo que hacen es que la información que pedimos adentro del círculo no sea supeditada por información exterior, no entra información oscura dentro. Sí. Y luego utilizamos una serie de cráneos de diferentes piedras para dar los puntos de inflexión, para hacer la medición de lo que es la conciencia, que es cómo conectar contigo mismo, cómo está tu energía y cómo está tu vibración. Aquí lo que buscamos es ver en el presente dónde estás, pero también puedo dar información de cómo estábamos cuando nacimos cada uno. Eso es brutal. Saber cómo estabas cuando naciste y cómo estás ahora. Aquí hay una torre negra, que es entre el punto 100 y 200, y es donde están todos los dormidos. Aquí salen un mogollón de personas aquí, cuando tienes que estar lo más cerca del 500 posible. Luego también utilizamos los 144 arcanos, o sea, los 72 nombres de Dios, más los 72 protectores, que son 144 arcanos. Aquí nos da toda la información extra, y además, también, como gemólogo, lo digo, porque ahora sí se viene, como gemólogo que soy, de profesión, intento averiguar cuál es la piedra madre de cada uno de nosotros. Entonces, con toda esa información, cuando tú te desbloqueas y tú te reactivas con la ayuda de tu protector y de tu ser interior, no necesitas de nada ni de nadie más, empiezas a saber cuál es tu capacidad, cuáles son tus dones, cuál es tu misión, cuál es tu origen, cuál es tu siguiente paso de tabernáculo. Y chicos, os aseguro que vuestra vida cambia. Claro. Yo siempre lo digo a todo el mundo, eso es información, son datos, no quiere decir que es lo que tenga que hacer cada uno, pero si alguien está interesado en hacerlo, te da unos inputs increíbles para lo que me preguntabas. Desde casa, ¿qué puedes hacer? Sí. Todo. ¿Por qué? Porque solo necesitas conectar contigo, con nadie más.
Gracias, Carles. Para nosotros es una gran alegría esta entrevista, este encuentro. Estamos a disposición para todo lo que se viene, así que sabés que contás con nosotras. Atentos todos a este evento súper de conexión entre tanta gente, de unión. El 10 de septiembre va a ser online, así que sea multitudinario, porque después la gente dice, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, podés participar, podés informarte, podés empezar a vislumbrar otras verdades para descubrir cuál fue el gran fraude, ¿no? Y no jugar más ese juego. Carles, decinos la gente interesada cómo se inscribe en este evento. Sí, simplemente, como os he dicho antes, tienen que escribir al correo humanamas@gmail.com. Está en el cartel que te envié. Sí. El cartel está en el correo, lo puedes colocar aquí, porque Humanamás va sin H, con 2 M's en medio, acabado con SH. La palabra Humanamás, muchos me preguntan, ¿pero Humanamás qué significa? Humanamás es la verdadera red que está encima del tabernáculo, que es la red que cuando nosotros llegamos a esta vida, si fuera una vida totalmente no dual y una vida normal, en una sola vida nos conectaríamos con la auténtica red para saltar de nivel. ¿Qué ocurre? Que la élite actual ha construido una falsa red por debajo de la red original. La red original se llama Humanamás desde el mundo cuántico o mundo astral. Y muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo la élite ha podido construir una falsa red energética por debajo de la correcta? Sí, ese es el cartel, correcto. Ese es el cartel. Entonces, muchos preguntan cómo han podido construirlo. Pues imaginaros la desinformación, que la mayor parte de elementos o de herramientas que han utilizado desde estos últimos 6.000 años para hacer esa red, sobre todo lo han hecho con edificios, pirámides, obeliscos, catedrales, iglesias, fortalezas. Os voy a dar un ejemplo. La palabra catedral, ¿de dónde viene? Muchos dicen, bueno, la palabra catedral viene del latín cátedra, que cátedra es el que se sienta en el trono. Bueno, puede ser, pero fíjate que en inglés, cathode real es el que conecta y hace energía. Cathode real es catedral. Las puntas de las catedrales son como cátodos energéticos que producían energía arriba en el tabernáculo para crear una falsa red. ¿Por qué creéis que las fortalezas militares todas son con formas hexagonales, formas pentagonales? ¿Por qué el Pentágono de Estados Unidos es un pentágono? ¿Por qué creéis que las pirámides son pirámides? Las pirámides son realmente puntas de obeliscos enterradas en el suelo. Qué bueno. Las pirámides son puntas de obeliscos enterradas en el suelo. Hay mucho más debajo de lo que se ve arriba, como los icebergs. En el iceberg solo ves un 10%. El 90% está debajo. Lo mismo pasa con las pirámides. No nos dan esa información. Os voy a dar un último dato que podemos explicar en el evento. La mayor parte de organizaciones actuales que gobiernan el mundo, voy a poner ejemplos, la NASA, la CIA, el Mossad, el KGB, la OMS, la ONU, os digo solo unas cuantas. Todas se hicieron en un término de 7 años, después de un famosísimo viaje a la Antártida. ¿Qué descubrirían en ese viaje que 5 años más tarde se formó todo lo que hoy en día es el sistema que comanda en el mundo? Fue la famosa expedición High Jump del famoso almirante Richard Byrd a la Tierra Hueca. El día 10 de septiembre os lo voy a explicar. ¡Wow! Bueno, ahí estaremos en misión vamos a estar. En las primeras filas. Gracias, Carles. Es una alegría enorme y seguimos por mucho más. Gracias a vosotras y fuerza, ánimos, que el trabajo que estáis haciendo es brutal. O sea, siempre siguiéndoos y siempre apoyándoos en lo que haga falta, queridas. Gracias, querido. Muchas gracias. Besos. Gracias. Y bendiciones para todos. Gracias. Igualmente.